Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. En este episodio conversamos con Chamira Sequeira. Ella es máster en psicología y psicoanálisis, conferencista, que viene a abrirnos los ojos en relación a la ansiedad y cómo identificarla, valorarla y atenderla. Estoy seguro que la información que ella nos dará será de mucho valor para nuestro bienestar mental y emocional. Hola Chamira, ¿cómo estás? Encantadísimo de que estés nuevamente por acá en el episodio. Hola, Oso. Yo muy contenta de estar acá nuevamente después de tanto tiempo. Y un tema súper lindo, un tema súper interesante y súper vigente. Desde que vos me lo propusiste me encantó porque en realidad siento que muchas personas se van a identificar con él. Sí, el tema de la ansiedad es un tema que está muy, no digamos tal vez en tendencia, pero sí está muy presente en las realidades de muchas personas actualmente. Claro, y creo que no podemos eximirnos. Yo lo reconozco, creo que todas las personas en algún momento sufrimos de ansiedad. Hay muchas razones, muchos factores que la provocan y por eso estamos aquí, porque quiero ponerme en los zapatos de todas esas personas que nos escuchan, porque estoy seguro que alguna de tus respuestas va a calar muchísimo en ellas. Pero antes de empezar, Chami, me encantaría desde tu perspectiva y desde tu conocimiento que nos definieras brevemente. ¿Qué es ansiedad? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, mira, la ansiedad es muy amplia, pero es una reacción, digamos, fisiológica, es una reacción emocional, es una reacción mental. ¿Por qué te digo todos estos tres puntos? Porque, bueno, incluye tanto pensamientos como incluye sensaciones, incluye también síntomas físicos. La ansiedad es aquella reacción de huida que tiene el cuerpo, que tiene la mente, que tienen las emociones ante una situación en la cual no tenemos control, perdemos, digamos, por decir de alguna manera, el control de lo que está ocurriendo y por ende entonces nos genera esta inquietud. La ansiedad viene provocada por situaciones en las cuales nosotros no podemos tener el control al 100%. Entonces eso nos desestabiliza emocionalmente. Chame, ¿y esto es algo que podemos prevenir o que podemos anticipar para efectos de no llegar a una crisis? Claro, ahí también es importante mencionar que no es que la ansiedad sea algo negativo, ¿verdad? Actualmente incluso calificamos la ansiedad como algo negativo. La ansiedad hay que preguntarse si es negativa o si es mal gestionada. Realmente lo que ocurre en muchos de los casos es que es mal gestionada. La ansiedad desde un lugar funcional puede ser muy positivo porque nos puede llevar a reaccionar, nos puede llevar a motivarnos, nos puede llevar a realizar acciones que tal vez si no estamos pasando por ese proceso no las haríamos en otro momento de calma de nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Entonces el tema de la ansiedad sí, hay que prevenirlo si estamos teniendo alguna situación negativa o es mejor dicho, hay que conocer nuestra ansiedad. Si nosotros logramos conocer nuestra ansiedad, la vamos a saber gestionar de manera apropiada y vamos a saber darle un uso funcional. Qué interesante, eso me encanta y no lo sabía, porque generalmente yo cuando me siento ansioso lo asocio a factores negativos, lo asocio a algo que tengo que corregir o que tengo que evitar y trato de entender qué lo está provocando para irme directamente a la raíz. Pero también puede haber entonces, como vos dices, ansiedad positiva y que yo debería simplemente canalizarlo como un método de motivación e impulso. Correcto, la ansiedad nos puede ayudar a enfrentar diferentes situaciones que cotidianamente no sabríamos quizás cómo enfrentarla, pero en un momento, cuando estamos ansiosos, estamos en un sistema de alerta. Entonces, claramente se desarrollan o se activan otros sistemas de defensa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. ¿Y por qué se torna o se trata de vender la ansiedad como algo negativo desde el punto de vista, uy, si estoy ansioso, estoy incómodo? O sea, estoy en una situación en donde no estoy bien, no estoy placentero, no estoy relajado, ¿verdad? Entonces eso, desde un contexto general, se ve como algo que tenemos que corregir o resolver.
Correcto, desde un contexto social, la ansiedad es completamente negativa. Desde un contexto en donde vemos ahora incluso esta película de Intensamente, la película 2, ansiedad es calificada dentro de lo que cabe como lo negativo, al igual que en la primera película, que era tristeza, que estaba calificada como algo negativo, hasta que dentro del desarrollo de toda la película se da cuenta que es una emoción totalmente necesaria. Realmente yo siempre le digo a mis pacientes que todas las emociones son emociones necesarias, no se dividen en emociones negativas o emociones positivas, son simplemente emociones y todas cumplen una función importante y si alguna de ellas no existiera, pues algo estaría haciendo falta dentro de nuestra función cerebral. Entonces, realmente es la sociedad quien ha colocado a la ansiedad desde una tendencia negativa por no saber gestionarla de manera apropiada o no darle la importancia que ésta requiere. En cómo conozco mi ansiedad, qué síntomas físicos me genera, cuáles son los pensamientos intrusivos o pensamientos negativos que me genera cuando estoy con alguna situación que puede activar la ansiedad, cuáles son las reacciones que tiene mi cuerpo, cuáles son las conductas que yo tengo en un momento ansioso. Entre yo mejor conozca más mi ansiedad, mejor va a ser la forma en que la logre gestionar. Entiendo. Y hay un concepto interesante que vos asociaste al tema del episodio y son las expectativas. Yo me pregunté desde que me propusiste el tema, ¿cómo influyen realmente las expectativas? En este caso pueden ser sociales o expectativas personales, individuales, en nuestros niveles de ansiedad. Claro, hay algo muy importante en la ansiedad que entra en juego y es el papel de los detonantes. Estos detonantes pueden ser, como lo dijiste anteriormente, detonantes sociales, detonantes familiares, detonantes laborales, pueden ser pensamientos propios de un diálogo interno muy fuerte que tenga la persona y entonces también ocurra un autosabotaje. Entonces, ¿qué, digamos, se liga las expectativas con la ansiedad? Muchas veces o en la actualidad estamos detectando que la ansiedad se está detonando por altas expectativas que podemos formarnos nosotros mismos o que las demás personas esperan de nosotros y no normalmente no es por una situación específica, sino porque alguien espera algo más de nosotros o nosotros mismos nos sobreexigimos por un tema de comparación y demás. Entonces se están dando detonantes muy fuertes por tema de expectativas. Chame, y esto tiene mucho que ver también con la autoimagen, o sea, esas expectativas que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces, ya sea desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista, no sé, profesional en general, o desde el punto de vista social, familiar, qué sé yo, siempre estamos muy atentos a lo que las demás personas opinen de nosotros mismos, de la percepción de las demás personas, de qué manera puede esto afectar especialmente en entornos actuales en donde las redes sociales son tan intrusivas, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que estamos mostrando en redes? ¿Qué es lo que estamos queriendo venderle a las personas? Realmente en las redes sociales, y es algo que yo siempre trato de hacer caer muy en realidad a mis pacientes, y es el hecho de que tu proceso no es el mismo proceso del otro. Nunca debes de comparar tu proceso con el proceso del otro. Muchas personas venden en redes sociales el hecho de que llevaron tal vez un proceso terapéutico, que están llevando algún proceso psicológico y demás, y dicen, no, yo ya a la primera sesión, a la segunda sesión, a la tercera sesión ya empecé a ver cambios. Entonces esto lo proyectan en redes, lo ven algunos pacientes y dicen, ¿por qué yo no estoy logrando esto? Cuando la expectativa entonces que se creó a través de un mundo irreal, que realmente eso es lo que representan las redes sociales, a como puede ser un medio informativo, un medio educativo, también es un medio de comunicación irreal en muchos casos. Sí, esas expectativas, obviamente, a ver si lo interpreto bien. Yo en mi caso, cuando veo lo que las personas comparten en redes sociales, veo detrás de todas esas publicaciones una intención de aceptación, una intención de recibir, no sé, ese Aprobación. like, aprobación, ese like que va más allá del simbolito, del corazoncito, ¿verdad? Es ese like que yo creo que va más en, mira, estás haciendo las cosas bien, esa palmadita en la espalda, esa... esa aprobación emocional que muchísimos necesitamos, pero si no lo recibimos, provoca un efecto adverso, ¿verdad? Porque estamos más bien sintiendo, estoy haciendo las cosas mal. Si no recibí ese montón de likes en redes sociales, si las expectativas que yo me creé en mi mente no se están cumpliendo porque la gente en redes sociales no me lo está reafirmando, entonces tiene un
un contexto más bien en mi contra y me provoca lo opuesto a lo que yo estaba buscando. No sé si me equivoco. Correcto. Realmente ahora, por eso hablamos de las expectativas. Cuando yo veo que no estoy recibiendo la cantidad de likes o la cantidad de comentarios positivos o la cantidad de vistas, de reproducciones de un video, estoy bajo ese esquema de estoy cumpliendo o no la expectativa de las personas, del otro. ¿Será que lo que hice está bien? Y empiezo a cuestionarme. Y me olvido de lo que realmente ya yo, desde mi seguridad, desde mi interior, puedo tener claro que estoy haciendo bien, pero como no obtuve esa respuesta, entonces me lo empiezo a cuestionar, empiezo a generar inseguridades, empiezo a buscar validación por parte del otro, empiezo a buscar validación incluso dentro de mi mismo círculo familiar, círculo de amigos, círculo laboral, y empiezo a decir, mira, ¿qué te parece aquello que publiqué? Mira esto, ¿será que se ve bien? ¿No se ve bien? Y empiezo a buscar esa validación por parte del otro. Y hay que entender que también todo esto pues viene no solamente a raíz de lo de las redes sociales, sino de qué es lo que yo tengo en mi interior desde mi historia de vida, ¿verdad? Porque realmente una persona que tenga una historia de vida segura, que haya podido trabajar sus diferentes factores emocionales en falta, va a poder tener una respuesta asertiva ante el hecho de que no te den más de 10 likes. Pero una persona que ya trae ciertas carencias afectivas, emocionales o ciertos faltantes dentro de sus factores emocionales y sus recursos, no va a saber cómo enfrentarlo y ahí es donde trae una respuesta negativa en la persona y se activan todos estos detonantes ansiosos. Chame, y dejando de lado las redes sociales, esto también podría presentarse ante expectativas que tengamos en un plano perfectamente personal, o sea, absolutamente individual. Por ejemplo, las expectativas que quizás nuestros padres han forjado de nosotros o que nosotros hemos creado para cumplirles a ellos, pues ciertas expectativas válidas, reales o no, pero que ahí están estorbándonos y que nos presionan a lo largo de muchísimo tiempo, o inclusive nuestra pareja. Puede darse situaciones en donde la relación va generando un entorno en donde esas expectativas indirectamente y de forma inconsciente se van creando y nos van presionando, ¿no? Correcto. Realmente se puede presentar en cualquiera de los ámbitos o dinámicas de nuestra vida, dinámica familiar, dinámica social, dinámica de la parte de interacción de redes sociales. En todas las dinámicas se puede presentar. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre tenemos un patrón de expectativas que cumplir o crecemos creyendo en esa programación de que debemos de cumplir. Existen muchos casos en donde tengo pacientes que han estudiado alguna carrera porque debía cumplir la expectativa de mis padres, porque era lo que mis padres esperaban de mí, me casé con tal persona porque eso era lo que esperaban de mí, cumplí todas las expectativas de la sociedad, como decimos popularmente, no tuve hijos antes del matrimonio, me gradué primero y tuve mi carrera, tuve mi trabajo, después ya me casé, después ya tuve hijos y seguí esa imposición que la sociedad realmente ha puesto, y no solamente la sociedad, también todos los sistemas de crianza, ¿verdad? Todo el sistema familiar. Chame, y eso es algo que si tratamos de romper, si tratamos de salirnos del molde, eh, tiene un riesgo en cuanto a nuestra satisfacción, nuestra plenitud, en cuanto a nuestra estabilidad emocional, o es 100% recomendable que tratemos de hacerlo. Mira, realmente para poder romper el molde lo que tienes que estar en claro es si tienes los recursos suficientes para hacerlo, recursos emocionales especialmente. Si tú vas a poder enfrentarte a lo que viene. Y si no, pues entonces buscar el acompañamiento necesario para poderte enfrentar a esa vida y poderte enfrentar al romper esas expectativas de los demás y crear tus propias expectativas de lo que tú quieres, sin una sobreexigencia y sin una autocrítica que sea devastadora, ¿verdad? Que realmente a veces también pasa que nosotros podemos ser más autocríticos que las demás personas. Entonces las expectativas no son malas. No, realmente las expectativas son un parámetro de proyecto de vida. Son, digamos, metas, objetivos. Yo tengo una técnica que utilizo mucho en consulta que se llama árbol del proyecto de vida. Y este árbol del proyecto de vida fija metas, fija anhelos y sueños, me hace como un ordenamiento de qué es lo que quiero para mi vida. No tiene nada de negativo el que yo quiera trazar una línea o establecer una estructura de para dónde va mi vida, qué es lo que yo quiero a futuro. Las expectativas no son negativas. El tema es, volvemos al mismo punto del inicio, cómo canalizo esas expectativas o eso que esperan los otros. Además de siempre tener un porcentaje claro de que como pueden ocurrir 100%,
a como nosotros nos las planteamos, puede que haya una variación y es completamente natural y normal porque somos seres humanos, somos personas en donde el error, el cambio, la variación es completamente tangible. Es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Vivo frecuentemente situaciones en donde mis clientas vienen acá al estudio y puedo decirte que muchas de ellas vienen en búsqueda de una claridad emocional que a través de la fotografía eh, tratan de encontrar, como que el atreverse a hacer cosas, romper ese molde, ir en contra de la marea, les va a generar una apertura desde el punto de vista emocional para enfrentar muchas otras cosas en su vida. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro grupo de mujeres que más bien vienen a disfrutar muchísimo de su plenitud porque llegan a una etapa en su vida en donde la madurez, la experiencia les hace darle la espalda a esas expectativas sociales, y llegan con una actitud súper empoderada de a mí no me importan los demás, a mí no me importa qué digan, porque quiero disfrutar mi vida como yo lo decido. Quizás como se plantearon en ese árbol de vida, pero que estuvo por ahí en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y nunca lo sacaron y lo ejecutaron. Correcto. Realmente la fotografía o cualquier arte de expresión es una manera terapéutica de sacar diferentes situaciones tanto emocionales como de pensamientos o creencias limitantes que tiene la persona. Como vos lo decías, muchas mujeres quizás llegan a tu estudio con creencias limitantes de esto no se debe de hacer, esto mi familia no lo calificaría bien, esto la sociedad no lo ve bien, este tipo de fotografías no son bien vistas o no sabemos referente cuál es las creencias limitantes que ellas traen programadas en su psique realmente. Y el estar en un lugar o en una zona segura en donde de cierta manera se obligan a sí mismas a salir de su zona de confort, a romper ese molde del que vos hablas, les ayuda de cierta manera a canalizar y a romper barreras que antes no se atrevieron a hacer. Y antes de continuar con este episodio, te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Hablaba con una clienta hace unos días sobre precisamente la presión social y la definición de lo que la sociedad impone desde el punto de vista de qué es bien visto y qué no es bien visto. Entonces, ella venía con una actitud que me encantó, súper convencida de no darle importancia a esas expectativas, a esos prejuicios, a esos lineamientos sociales. Y conversaba con ella, me decía, mira, es que todo es tan subjetivo porque para lo que algunas personas es mal visto o es cuestionado, puede ser que para mí no lo sea, pero yo no debo regir mi vida a partir de las expectativas de los demás porque me limitaría mucho desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de vivencias personales, ¿verdad? Entonces ella viene acá a disfrutar, a disfrutar de esa libertad. Yo no sé si desde el punto de vista social, yo tengo mi forma de pensar, desde el punto de vista social existen diferencias en cómo a nivel de género los hombres y las mujeres tienen que enfrentar la ansiedad, las expectativas son más fuertes para una mujer que para un hombre, no solo desde el punto de vista social, sino también emocional, individual, o no, o vos desde tu conocimiento pensás que no, que la ansiedad es algo general que independientemente del género se enfrenta de la misma manera. Correcto. Realmente desde mi consulta te puedo dar fe de que existe, más por el contrario,
más tendencia a que sea un tema complejo de afrontar por medio del género masculino que el género femenino. No quiere decir que no lo enfrenten de la misma manera, no quiere decir que no pasen por este tipo de episodios de igual forma. Sin embargo, más bien, por esta presión social, el hombre es el fuerte. El hombre es el que tiene que sobrellevar la situación. Y he tenido en los últimos años gran cantidad de pacientes masculinos con temas de ansiedad que no han sabido cómo enfrentarlo en el momento y ha escalado a un nivel mayor por guardarlo, por no querer aceptarlo, por no enfrentar el decir tengo ansiedad. Las Por no mujeres mostrarse débil, tendemos, entre comillas, correcto, las mujeres tenemos una tendencia a que por ser el sexo débil, ¿verdad? Entre comillas, como tú decías, entre tenemos esa comillas, muy entre facilidad, comillas. sí, muy entre comillas, tenemos esa facilidad de expresar nuestras emociones o tal vez normalizamos un poco más el hecho de poder sentir o de ir a terapia inclusive. Cuando yo inicié mis consultas hace 8 años, realmente la mayoría de mis pacientes eran mujeres, niños, pero hombres era poco habitual que hubiese, al menos desde mi experiencia, que hubiesen en consulta. Hoy por hoy puedo decir que están en una balanza o en un equilibrio muy parecido. Realmente se ha aperturado mucho la mente masculina a llevar procesos terapéuticos y a aceptar que es importante, que es necesario y que pueden adquirir herramientas funcionales para gestionar sus diferentes emociones desde la terapia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, Chame? O sea, ¿por qué esa apertura de los hombres en buscar esas herramientas y esas soluciones a sus situaciones? Que no es, que estoy seguro que no es algo reciente, sino que es algo con lo que hemos vivido durante mucho tiempo, pero ¿qué ha cambiado para que hasta ahora busquemos ayuda? Creo que realmente ha sido un todo. El hecho de que las redes sociales normalicen el ir a terapia, el hecho de que se muestren personas yendo a terapia y se vea que pueden hacerlo desde cualquier género, el hecho de que ahora la salud mental tenga una importancia mayor en diferentes ámbitos, existen empresas que ya se preocupan por la salud mental de sus colaboradores, existen lugares donde hacen bien social y también tienen esta tendencia a realizar actividades con respecto a la salud mental. Entonces lo vamos viendo como parte de, ya no es como la persona o el bicho raro, como decimos coloquialmente, que va a terapia porque tiene un problema. No, ya más bien es casi que requisito. Recuerdo que un día una paciente me dijo, ¿será malo que yo le pregunte al chico que estoy conociendo si él alguna vez ha ido a terapia? Es que para mí es importante saber si él ha ido a terapia, si él considera la terapia como parte de su vida, como algo importante, porque al menos para mí mi salud mental es muy importante y yo quiero saber si la persona que estoy conociendo tiene un mismo pensamiento que el mío referente a la salud mental. Yo le dije, no, mira, si es decisión tuya, si para ti es importante, si es parte de tu ideal de pareja, el saber si está en apertura de tener un proceso terapéutico o si lo ha tenido alguna vez, puedes hacerlo con total libertad. Entonces mira cómo la misma sociedad y las mismas relaciones interpersonales van incluyendo dentro de los requisitos para una pareja el hecho de si te importa o no la salud mental. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que lo que vos mencionás es la clave, que la apertura que en este caso nosotros los hombres hemos adoptado en relación a nuestro bienestar emocional nos ha permitido romper un poco ese prejuicio de no, es que el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre no se le puede ver llorar, el hombre tiene que dar el ejemplo, el hombre tiene que ser, o sea, basura, o sea, en el buen sentido de la palabra, basura mental que siempre hemos tenido los hombres y que nos ha limitado de muchas cosas que realmente necesitamos. Ahora, como vos decías, la terapia no discrimina género y creo que es una herramienta imprescindible para ese plano de nuestra vida que siempre está ahí, no solo el emocional y el físico, sino también el mental que tenemos que cuidar a través de todas estas herramientas. Vos, desde tu experiencia y en términos generales, ¿qué técnicas recomiendas para manejar nuestra ansiedad? Esa específicamente que surge a partir de las expectativas propias, porque muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos en materia de expectativas. Nos exigimos demasiado y quizás pensando que los demás también nos lo exigen y no es cierto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para luchar contra esa ansiedad que viene de esas expectativas propias o ajenas? Correcto. Bueno, primeramente tener muy en claro
que nosotros somos personas, somos individuos que vamos a cometer errores, que no vamos a tener una perfección al 100%. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos desde los recursos que tenemos. Llámese recursos económicos, recursos emocionales, recursos laborales, educativos. Vamos a tratar de siempre hacer lo mejor que podamos desde el recurso que tengamos. Entonces no nos exijamos más de lo que nosotros podemos o estamos en capacidad de dar. Tener en claro cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas claras, cuál es nuestro proyecto de vida desde cualquiera de las aristas o dinámicas de vida que tengamos, laborales, familiares, de relación de pareja, como padres, como hijos, porque si nos ponemos a ver son una amplia gama de expectativas que vamos a cumplir desde los diferentes roles que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Y que desde como individuos nosotros gestionamos. ¿Qué hay que entender? ¿Cuál es nuestra raíz? ¿Cuál es nuestra esencia? Si nosotros somos un individuo sano desde nuestra raíz, desde nuestra esencia, vamos a poder ser un individuo sano desde los diferentes roles que experimentemos, familiares, como hijos, como parejas, como padres. Vamos a poder, porque somos la raíz, tenemos que tener muy en clara primero nuestra raíz y no sujetar esas expectativas a las realidades del otro. Vamos a sujetar las expectativas a nuestra realidad actual. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Vamos a entender qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer sin darnos una autocrítica que sea devastadora, sino real, una oportunidad de mejora, identificar cuáles son nuestras oportunidades de mejora en los diferentes ámbitos de vida que tenemos. Entonces yo me propongo metas profesionales. Ok, ¿cuál es la realidad de esta meta profesional? Yo puedo tener cierta meta profesional, pero debo adecuarla a mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Bueno, ahorita por mi capacidad académica, por los títulos que tengo, qué sé yo, esto es lo que puedo adoptar ahorita. Si yo quiero llegar a esa meta, debo fijarme otros objetivos para poderlos cumplir. Entonces, mientras yo tenga una claridad mental de hacia dónde quiero direccionar mi rumbo, voy a poder direccionar mis expectativas según lo que yo necesito y me propongo, no lo que los otros necesiten de mí, sino lo que yo necesito. Entonces, ¿quieres decir que con esto en mente es posible prevenir la ansiedad relacionada con las expectativas? O sea, es algo que podemos identificar y que podemos trabajar en ello antes de que se convierta en un problema mayor, ¿verdad? Que nos haga perder ese norte. Correcto. Y el importante también, bueno, entender que siempre tenemos una expectativa al 100%. Una técnica muy importante es entender que ninguna expectativa está direccionada al 100%. Van a existir diferentes situaciones alrededor que van a poder gestionar algún tipo de traba, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo que contemplar los diferentes escenarios que se van a presentar ante esa expectativa que yo tengo. Entonces ese 100% lo voy a dividir entre el escenario ideal, que es el que yo quiero, el escenario que se puede presentar, lo que los otros pueden esperar. Y entonces al yo tener contemplado todo el escenario completo, con todos los personajes, con todos los contextos que hay de por medio, también me va a ayudar a que si algo no sale como al principio yo lo tenía diseñado que ocurriera, no me va a tomar por sorpresa. El adelantarme al acontecimiento también me ayuda a tener cierto control, por decirlo de alguna manera, a los hechos que puedan ocurrir y si algo no ocurre de la manera en que yo quería o yo lo proyectaba que ocurriera. Eso es sumamente importante y quizás ahí voy a usarme de ejemplo. Muchas veces yo me siento ansioso cuando no tengo control de las cosas que tengo enfrente. Para mí la planificación es un arma de tranquilidad, pero muchas veces no tenemos control sobre las cosas que se van a dar, no las podemos ni siquiera prever. Pero esta cabecita de oso le da muchas vueltas a las cosas en tratando de anticipar para que no haya riesgo, para que no hayan imprevistos y esos imprevistos de una u otra manera pues son los que me generan esa ansiedad. ¿Cómo podemos nosotros atenderla? Atenderla principalmente cuando se trata de nuevas oportunidades, cuando se trata de desafíos, cuando se trata de cosas que no hemos vivido antes y que no podemos claramente saber qué va a pasar. Y te lo digo no solamente en el plano profesional, sino en el plano personal, en el plano familiar. A mí, por ejemplo, en algún momento me empezó a generar mucha ansiedad la situación social. Imagínate, la situación social desde el punto de vista de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad. Entonces yo decía, mira, es que la calle está tan complicada,
está tan insegura, hay tantos riesgos, estamos enfrentando cambios que no son para nada positivos. ¿Cómo hago que eso no me afecte en mi vida personal? No tengo control directo sobre ello, pero sí incide directamente en mi estabilidad y en esa ansiedad que queremos tener bajo control. Correcto. Primeramente, lo que tienes que comprender es que nunca vas a tener el 100% del control en todas las situaciones de tu vida. Puedes tener un porcentaje de control. Y para esto existe una técnica que tiene un nombre un poquito complicado, que se llama descatastroficación. Y esta técnica trata de que tenemos un 100% de la situación negativa o de la situación de catástrofe, de pensamiento intrusivo, de pensamiento negativo. Y entonces lo que voy a hacer es quitarle fuerza. De tener ese 100%, voy a dividirlo en porcentajes diferentes con los diferentes escenarios posibles a ocurrir ante aquella situación. Entonces, vos tenés este tema social que me decías. Entonces, bueno, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? ¿Cuáles son otras posibles opciones? Entonces voy a dividir ese 100% al menos en 4 o 5 partes y entonces el pensamiento central negativo lo voy, como quien dice, a desarmar de alguna manera. Voy a hacer un cambio de programación. Voy a dejar que ese pensamiento se desfragmente de alguna manera y entonces pierda fuerza. Y eso me ayuda a controlar porque me ayuda a entender que existen otros escenarios y que mi escenario de expectativa no es el único escenario existente, sino que hay otros escenarios. Ahora, si hablamos desde el tema de realizar acciones o a enfrentarme a situaciones en las cuales nunca me he enfrentado, son totalmente nuevas, que mencionabas anteriormente, ahí yo creo que entra en juego también no solamente la ansiedad, sino el tema del miedo. Y el miedo tenemos 3 lugares en donde posicionarlos. Y yo siempre le explico a mis pacientes, tú puedes colocar el miedo en 3 lugares. Si lo colocamos atrás, puede ser un impulso negativo a realizar situaciones que pueden traer una consecuencia negativa. Si lo colocas al frente, lo que va a hacer es detenerte y no te va a permitir realizar ninguna acción porque te detiene. Pero si lo colocas al lado, a la par tuya, vas a realizar cualquier acción que tú te propongas en la mente desde el miedo, con miedo. Siempre le digo a mis pacientes, haz las cosas con miedo, no te detengas. Yo siempre llevo el miedo al lado. Realmente cuando me toca ir a programas, cuando me toca dar charlas, cuando me toca gestionar talleres, cuando estoy en un podcast, cuando estoy en cualquier lugar donde me inviten a hablar de un tema, la psicóloga es persona, es humana y también siempre tiene miedo, siempre tiene nervios, siempre tiene ese porcentaje dentro de la situación en donde yo digo, ¿y si algo que me preguntan no lo sé responder? Bueno, no importa, lo respondo desde el miedo, desde lo que mis herramientas y desde lo que mis recursos en ese momento me den la posibilidad de responder lo mejor que yo pueda, pero no me detengo. Ve que, ve qué interesante, Chami, porque precisamente esto que estás diciendo, y lo avalo 100%, es parte de las herramientas que mi psicólogo me ha dado. Y vos lo reiteraste en un par de ocasiones y me encanta. Él me decía, mira, Oso, tenés que pensar en el escenario de qué es lo peor que podría pasar. Y se me quedó grabado. Y ahora vos lo reafirmás. Es una forma de restarle fuerza a esas expectativas, a esos pensamientos, a esa ansiedad que yo mismo construyo en mi mente. Oso, pensá qué es lo peor que puede pasar. Y en todo plano, no solamente en el plano general, global, social, mundial, no sé, en el plano individual, en el plano personal, en tu relación de pareja, en la relación con tus amigos, en tu conexión con la naturaleza, en tu situación con tus hijos, en todo plano, que vos empezáis a sentir que le estás dando rienda suelta a esos pensamientos que estorban en tu mente y que te generan cierto grado de ansiedad, piensa qué es lo peor que puede pasar. No construyas escenarios sin esa premisa. Y te vas a dar cuenta de que vas a empezar, como vos decías, a restarle fuerza a esos pensamientos. Es difícil evitarlos, porque yo creo que eso viene mucho de la naturaleza de cada persona y muchas veces son inyectados por la sociedad, por la información que nos llega en nuestros teléfonos, etcétera. Muchas veces es difícil taparse los ojos, abstraerse. Tendríamos que convertirnos en ermitaños, irnos a vivir en una montaña para no darnos cuenta de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. No lo vamos a hacer, pero ¿y entonces cómo lo enfrentamos?
Pensá en qué es lo peor que puede pasar y te vas a dar cuenta de que necesariamente si te respondes con honestidad a esa pregunta, vas a darte cuenta de que estás sobredimensionando las cosas y que eso que vos te respondes de que lo peor que puede pasar es X o Y, terminas concluyendo, ay, pero tiene solución, pero no es para tanto. Pero si eso, que es lo peor que puede pasar, se diera, tengo cómo resolverlo. Y esa es la Correcto. forma de restarle fuerza. ¿Me equivoco? No, no te equivocas y tu psicólogo también está en sintonía, estamos en el mismo canal y realmente pues sí, cuando tú le demuestras, hay un dicho muy coloquial con el que uno creció desde chiquito y siempre le decían cuando lo molestaban a uno en la escuela, ¿verdad? Que no estaba tal vez todavía categorizado desde el bullying, le decían, bueno, es que el fuerte sobrevive hasta que el débil se lo permite. Entonces, los pensamientos negativos van a sobrevivir hasta que tú le permitas que sobrevivan. Tú permites que las cosas te afecten hasta el nivel que tú quieras que te afecten. Tú tienes el control de tu mente. Tu mente no puede tener el control sobre ti. Entonces, realmente, si tú le restas ese dominio, ese mando a los pensamientos negativos y los desfragmentas, llega un punto en que ellos pierden completamente la fuerza. Y pues sí, no vamos a decir que no es una situación que puede ocurrir, que puede darse el escenario negativo que en algún momento pensamos, sí puede pasar, por eso existe el porcentaje, porque es una probabilidad de que ocurra este escenario negativo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que vas a estar preparado para enfrentar este escenario negativo porque ya con anterioridad lo visualizaste y pudiste gestionar qué hago en ese momento. Yo le digo a mis pacientes, ok, y en el peor de los escenarios, ¿cuál sería tu reacción? Tenés que desde ya tener claro cómo reaccionarías a ese peor escenario. Si no ocurre, perfecto. No tuviste que poner en práctica la estrategia que ideaste, pero si ocurre, no te va a tomar desprevenido. Y es que creo que también en el inconsciente, si yo me preparo mentalmente para lo peor que podría pasar, cualquier cosa que no sea lo peor que podría pasar, indirectamente también estoy preparado. Porque mi mente va a decir, sí, te preparaste para lo peor. Entonces, cualquier otra cosa que no es lo peor, pues ya también por, por, por rebote también vas a estar preparado. Y eso te debería generar, pues en mi caso lo he experimentado recientemente, o sea, cierto grado de tranquilidad. No amerita entonces preocuparme por todos los escenarios posibles, porque me vuelvo loco, sino que pienso en el peor y los demás por rebote ya van a estar resueltos. De alguna manera, si se presentan, tengo la convicción de que voy a poder resolverlo. Y eso me genera tranquilidad, al punto de restarle fuerza y no pensar en ellos. ¿Y qué es lo mejor? Que muchas veces nos damos cuenta que ninguno de esos escenarios se llegan a presentar. Entonces no invierto energía en estar anticipándome a ellos. Correcto, eso que acabas de mencionar es muy cierto. Normalmente nos hacemos 101 escenarios y de esos, si acaso ocurre uno o ninguno y ocurre otro completamente diferente que ni siquiera habíamos contemplado. Y parte de lo que yo gestiono o trabajo con los pacientes con ansiedad en mi consulta, justamente es no borrar, bloquear o evitar el peor escenario. Al contrario, lo enfrentamos en consulta. Ok, te genera ansiedad tal y tal cosa. Listo. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cuál es el peor escenario? Quiero que me plantees, pero es que no quiero pensar en eso porque me puede generar más ansiedad. No, lo que quiero es que te genere la ansiedad y lo que quiero es que la sepas enfrentar, que adquieras acá las herramientas para que cuando eso ocurra, si es que llegase a ocurrir, ya estés preparado. Chame, me encantaría que cerremos este episodio con un mensaje o un consejo para alguien que está luchando con la ansiedad en este momento y que siente que no está a la altura de las expectativas, sean expectativas personales, expectativas sociales, de la gente, del entorno. ¿Qué le dirías a todas esas personas? Les diría que están haciendo lo mejor que pueden desde los recursos que tienen, desde las diferentes herramientas que actualmente tienen y que no necesitan llenar ninguna expectativa, ni siquiera la propia. Simplemente necesitan ser ellos mismos, necesitan ser auténticos, necesitan abrazarse, necesitan vivir el proceso y aprender de él. Si necesitan guía, les recomiendo definitivamente que busquen ayuda profesional. Chami, ¿cómo pueden contactarte? Tus redes, ¿cómo pueden conectar con vos para que les brindes esa guía?
Bueno, me pueden encontrar como Paz y Bienestar Psicología en TikTok, me pueden encontrar como doctora Shamira Sequeira en Instagram, en Facebook como Paz y Bienestar y al número de teléfono 8825-6982 para cualquier consulta que necesiten. Y bueno, que sepan siempre también que Paz y Bienestar es un refugio para la mente y el corazón y creo que cada uno de mis colegas eso es lo que buscamos siempre desde la psicología, brindarles un refugio y una zona segura a cada uno de nuestros pacientes. Me encanta, Chami, de verdad te doy muchísimas gracias en nombre de todas las personas que nos escuchan. Compartir esta información tan valiosa, estoy seguro que será de mucho apoyo y utilidad para los oyentes. La ansiedad es un mal silencioso que ataca a muchísimas personas actualmente. Gracias por proponer el tema y gracias por compartir tanta información de valor con nuestra comunidad. Un placer, más bien muchas gracias a ti por abrir esos espacios de educación, que es algo que yo valido mucho en mis redes. Yo les digo, las redes sociales no van a sustituir un proceso terapéutico, pero sí ayudan a brindar información y educación sobre la salud mental. Entonces, más bien gracias a ti por tener también esta apertura siempre y siempre tener también esta responsabilidad para con tus oyentes, tus clientes y demás, y también a través de tu trabajo y tu arte, poderles permitir que canalicen sus emociones de alguna manera. Muchas gracias, te mando un abrazo con todo mi cariño, Shamira. Otro para ti, Oso. Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien que podrá interesarle. Espero que me acompañes en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.